Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su espacio dedicado al estudio de las funciones trigonométricas aplicadas en el trabajo industrial. Es un placer estar con ustedes y sobre todo con el deseo de ser útil en su labor diaria. Vamos a tratar lo que llamamos fundamentos de tubería en este video y nos vamos a dedicar a uno de los modos de trazo que tenemos en nuestro trabajo de tubería, que es el trabajo por paralelas. Yo quiero recomendarles a todos ustedes que tomen un libro de de geometría, para que vean todas las propiedades que tienen las paralelas. Y todas nos son útiles en el trabajo de tubería y de pailería. Hago el énfasis en tubería, que es lo que estamos viendo, pero en tubería también nos es de mucha utilidad. Entonces, voy a tratar únicamente las que nos son útiles de primer momento. Aquí tenemos un tubo en su vista lateral. En el video pasado aprendimos cómo dividir el tubo desde su vista lateral, suprimiendo la vista de planta. Como ustedes pueden notar, los que me han seguido, mi idea es sustituir hasta volverlo a un sistema mínimo donde el error no tiene cabida. Yo digo que mi sistema es el mejor, el más rápido y el más preciso. Todo el trabajo yo le garantizo que usted lo va a desarrollar en 5 minutos. Está probado, no es cuestión comercial. Entonces veamos la primera propiedad de las líneas paralelas. Este es el lomo del tubo, la vista superior del tubo, y esta es la línea inferior del tubo. Aquí tenemos un plano cortante visto de canto. Nosotros lo tomamos simplemente como línea de corte, medida de aquí a aquí. Pero vamos a tomarlo como un plano de canto inclinado para estudiar los ángulos. Otro tema interesantísimo y vital en tubería. Si usted quiere manejar la tubería plenamente, tiene que conocer los ángulos. Entonces vamos a hacer uso de la ley de las paralelas para aplicar los ángulos que nos son más usuales en el trabajo de tubería. Y aquí tenemos ángulos alternos, internos. Alternos, internos, son iguales. Por eso tiene el número 1 y el número 1. Aparte, este ángulo y este ángulo son iguales, son llamados correspondientes. Vuelvo a hacer énfasis, no me interesa mucho que usted conozca los nombres, simplemente su aplicación. Ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, y este ángulo es igual a este porque son opuestos por el vértice. Estos son principios vitales que usted tiene que dominar en el trazo, tanto para tubería como para pailerías. Aparte, vamos a ver temas tan importantes como ángulo de corte. Ángulo de corte usted lo encuentra en toda la literatura vigente en el mercado, pero jamás va a encontrar una explicación. Aquí se la vamos a dar. Por eso, retenga cuanto tiempo sea posible su calculadora para que usted entienda lo que estamos platicando ahorita. Entonces tenemos ángulos alternos internos iguales, ángulos opuestos por el vértice iguales, ángulos correspondientes iguales. Dicho esto, pasaremos a la siguiente lámina. Aquí tenemos nuestra segunda lámina. Seguimos viendo el tubo en su vista lateral. Aquí lo tiene, en su vista lateral. Pero esta vez ya lo hemos dividido en partes iguales. Recuerde, en la vista lateral, cuando dividimos el tubo en partes iguales, los espacios entre las paralelas, recuerde, estamos estudiando paralelas, no son iguales. Aquí tenemos el diámetro, toma el radio. Esta primera medida, porque hemos dividido en 12 partes el tubo, en esta vez dos partes. Entonces tenemos 30, 60 y 90. Entonces aquí tenemos la base de aquí a aquí, corresponde al ángulo de 30 grados. Coseno de 30
por el radio nos da esta medida. Ya no necesitamos dividir. Estamos recordando lo del video pasado. Pasamos a esta división que corresponde al ángulo de 60 grados. Coseno de 60 por el radio nos da esta medida. Y por ser simétrico el círculo, estas mismas medidas las pasamos acá. Las divisiones son de acuerdo a su gusto. En este caso, para que haya claridad en el trabajo, le hemos dividido solo en 12 partes. 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados. Bueno, una vez dividido el tubo, tenemos una línea de corte que representa X grados. Usted puede ponerla. Le recomiendo que haga el ejemplo. Todos los ejemplos que presento, hágalos para que los comprenda bien. Hágalos a cualquier grado, no importa. Lo que le damos aquí son fundamentos. Trabajan en cualquier posición. Bueno, ahora fíjese bien. El diámetro, que repito, es una línea basal. La corremos a este punto. La trazamos perpendicularmente a los extremos. Y entonces tenemos dos líneas transversales a las paralelas. Y la ley que rige esta situación, líneas transversales a paralelas, nos dan espacios proporcionales. Estoy llamando en este caso espacio la medida de la base correspondiente a cada triángulo. Entonces, la medida de aquí a aquí es la misma de aquí a acá, porque este es el diámetro, es la misma medida que esta, el radio será igual de aquí a acá que de aquí a acá. Ahora bien, tome usted la medida de la línea de corte, divídela entre 2 y multiplique este radio por coseno de 30 y tendrá la medida de aquí aquí, de aquí aquí. Está repitiendo la misma operación que hizo ese lado. Está dividiendo ahora este supuesto tubo en partes iguales. La siguiente división es la de 60 grados. Coseno de 60 por el radio le va a dar esta medida. Recuerde, está trabajando con el radio que es de aquí aquí. Y esa misma medida la pasa por acá. Este hecho es importantísimo para suprimir los trabajos de dibujo. Usted tiene que tirar paralelas constantemente a medidas muy largas, hay mucho error, o tiene que tener un equipo de dibujo muy preciso. Sin embargo, esto que le estoy dando a usted en injertos le va a ahorrar trabajo y le va a dar una proporción y una precisión increíble. Entonces, estudie esa propiedad. Líneas transversales a paralelas le van a dar espacios proporcionales. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora usted tiene frente a sí una lámina de vital importancia. Vamos a hablar del ángulo de corte. El tubero experimentado ya domina esto. Sin embargo, para el novato es una cosa muy difícil de comprender. Y el experimentado regularmente lo encontró a base de prueba y error. Repito lo que dije en un principio, la definición de ángulo de corte no la encuentra usted en ningún libro. Simplemente le hablan de ángulo de corte y usted tiene que darse la habilidad para encontrarlo. Yo aquí le voy a ahorrar ese trabajo, le voy a demostrar qué es el ángulo de corte. Aquí tenemos un tubo, esta es la línea de tierra. Tenemos un tubo que tiene una inclinación de 60 grados. El corte que usted tiene que hacer para que el tubo tome esta posición de 60 grados es este. Usted tiene que cortar 30 grados. Entonces vamos a definir el ángulo de corte como el ángulo complementario del ángulo de inclinación. Aquí está la razón. Usted corta 30 grados, este triángulo lo corta, lo desecha y le queda el tubo en posición de 60 grados. O bien, cualquier número de grados que le pidan de inclinación, usted va a cortar el ángulo complementario. ¿Cómo trabaja esto? ¿En qué se basa? En la ley de las paralelas. He comentado en videos pasados
que es importantísimo visualizar el triángulo rectángulo. Una vez más vamos a ver la importancia de poder visualizar el triángulo rectángulo. Usted toma de este punto, ponga su escuadra aquí, bien escuadradito, y tire una línea. Esta línea va a ser paralela a esta, por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este. Y usted, para trazar, va a ocupar el ángulo de corte y de base el diámetro del tubo. Esto se repite siempre, sin importar el tamaño del tubo. Y si usted es tubero, toda su vida hará esto. Y siempre tendrá que ocupar el diámetro del tubo, el ángulo de corte, que es el ángulo complementario del ángulo de inclinación. Aquí tengo marcado ángulo de inclinación 60 grados, ángulo de corte 30 grados. No voy a agregar más ni a ser repetitivo. Yo le invito a que ponga una pausa y vea el tiempo necesario hasta que comprenda plenamente este concepto que le estoy dejando. Eso le va a ahorrar tiempo y le va a dar facilidad en su trabajo. Lo invito a que lo lea detenidamente. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos un tubo en su vista lateral ya dividido en 12 partes. Usted puede hacer el ejemplo con un tubo mayor o un tubo menor e incluir un mayor número de divisiones. Yo lo hago por la claridad, 12 divisiones por la claridad. Practique la división sin necesidad de usar la vista de planta. Ahora, esta línea, el diámetro, la podemos usar como vista, como línea lateral y colocarla en cualquier punto. Y para hacer énfasis al comentario anterior, yo le he bajado hasta este punto, donde viene a resultar paralela al triángulo que hemos desechado. Una vez divididas las líneas, las bajamos, y lo que usted tiene aquí, sobre todo para un operario ya con experiencia, ve claramente que estas son las ordenadas del corte, que la hemos encontrado con una rapidez increíble y con una precisión a toda prueba. Estas son las líneas que usted va a ocupar para un corte a 60 grados. 30 grados lo tenemos aquí. La base es el diámetro del tubo. Aquí tenemos el radio. Esta división que tenemos aquí es la misma que acá. Entonces, si la hemos encontrado sin dividir acá, la podemos encontrar también sin dibujar la vista de planta acá. Simplemente este es el coseno de 60, este es el coseno de 30 y este es el coseno de 0 grados. Entonces aquí tiene plenamente demostrada la idea que le di hace ratos para que aproveche nuestro sistema en su beneficio. De momento no voy a insistir porque no estamos tratando el corte angular o el corte pluma como lo conoce mucha gente. Simplemente estoy insistiendo en las ventajas de conocer las propiedades de las paralelas. Yo le he presentado unas propiedades que son básicas en tubería, pero hay muchísimas más propiedades. Y eso, señoras, amigas, tiene siglos de ser verdad, está comprobado. Ahora que nuestro gobierno insiste en tener una mano de obra barata y calificada, pues qué mejor manera que usted se prepare. Si es que no los va a combatir y les va a seguir el juego, pues prepárese para que cuando menos alcance para las tortillas. Esperamos contar con su atención en los siguientes cursos. Vamos a seguir intensificando el tipo de trabajo para que usted siga progresando. Muchísimas gracias por su atención.